Bueno, así como definimos límites infinitos para x tendiendo a A, podríamos definir en forma completamente análoga lo que serían límites laterales. Es decir, se puede definir de la misma manera que lo hicimos para límite x tendiendo a A, la noción de límite para x tendiendo a menos de f de x, y que esto dé infinito, más infinito o menos infinito. Y también podríamos definir la noción de que límite para x tendiendo a A más de f de x nos dé infinito, más infinito o menos infinito. Entonces, por ejemplo, teniendo en cuenta estos límites laterales también, en un ejemplo como este, las tres siguientes cosas que voy a escribir van a ser válidas. O sea, por un lado va a ser cierto que el límite para x tendiendo a de f de x es el infinito sin signo. ¿Por qué? Porque ya está dependiendo de cómo me acerco al a, hacia dónde va la función. Y entonces uno podría decir, este límite cuando x tiende a es infinito, sin signo. Ahora, si tomamos límite para x tendiendo a por izquierda, entonces ahí uno puede ser más preciso, porque si venimos con x hacia a por la izquierda, la función en realidad está tendiendo a más infinito. Entonces ahí uno puede ser más preciso y decir que este límite es más infinito. Y si venimos por la derecha, la función está tendiendo a menos infinito. Entonces lo que vamos a tener es que este límite lateral va a ser menos infinito. Otro ejemplo que se podría dar es este. Bueno, en este caso, todo lo que voy a escribir es válido. O sea, es verdad que el límite para f de x cuando x tiende a da infinito a secas. ¿Por qué? Porque si tomamos el módulo de esta función da la misma función y tiende a más infinito, con lo cual el límite de la función también es más infinito. Es válido decir que el límite lateral por izquierda da más infinito y que el límite lateral por derecha da más infinito. También podríamos decir que el límite por izquierda da infinito sin signo y que el límite por derecha da infinito sin signo. Cuando uno puede determinar qué signo tiene el infinito, bueno, eso es más preciso que decir que el límite es simplemente infinito sin signo. Pero eso ya depende del problema. Algunos ejemplos concretos. Por ejemplo, f de x igual la función 1 sobre x. Bueno, en este caso, el gráfico de la función, como todos sabemos, es así. Y entonces lo que tendríamos es que límite para x tendiendo, por ejemplo, a 0 menos de 1 sobre x es menos infinito, límite para x tendiendo a 0 más de 1 sobre x es más infinito, y entonces, como depende por qué lugar vayamos hacia 0, da más o menos infinito, lo más que podríamos decir del límite para x tendiendo a 0 de 1 sobre x es que es infinito, sin signo.
En cambio, si tomamos la función, por ejemplo, 1 sobre x cuadrado, fíjense que 1 sobre x cuadrado es siempre positivo y su gráfico es similar a algo como esto. Y entonces acá lo que tendríamos es que el límite para x tendiendo a 0 por izquierda de 1 sobre x cuadrado da más infinito, el límite para x tendiendo a 0 por derecha de 1 sobre x cuadrado da más infinito, y entonces podríamos decir que el límite para x tendiendo a 0 de 1 sobre x cuadrado es directamente más infinito. O sea, podríamos ser más precisos en cuanto a qué tipo de infinito tenemos. En este caso, este infinito tiene un signo, que es positivo. En algunos casos las funciones no están definidas a la izquierda y a la derecha del punto, pero el límite lateral correspondiente, o sea que tiene sentido plantear, existe y da infinito. Ejemplo típico es el de esta función, vamos a llamarla g de x, logaritmo de x, el logaritmo en base e. Bueno, si tomamos la función logaritmo de x, como saben, su gráfico en 1 pasa por 0 y después tiene un aspecto como este. ¿Qué está ocurriendo con esta función? Bueno, lo que está ocurriendo es que el límite para x tendiendo a 0 más, ¿por qué a 0 más y nada más? Porque no tiene sentido tomar límite para x tendiendo a 0 menos, porque no está definida a la izquierda de 0 esta función. Del logaritmo uno podría decir que es menos infinito. Entonces, para la función logaritmo solo existe el lateral, y ahí sí podemos decir qué signo tiene ese límite. Muy bien. Vamos a ver cómo determinar que una función tiende a infinito y cómo operar con límites que pueden ser infinitos. Entonces, para eso vamos a utilizar un resultado bastante intuitivo, que es el siguiente. Es una propiedad importante. El límite para x tendiendo a de una función f de x es infinito, donde este infinito en principio no importa qué signo tiene. O sea, puede tener un signo definido o ser el infinito sin signo. Entonces, el límite de una función cuando x tiende a va a ser infinito si y solo si el límite para x tendiendo a de 1 sobre la función es 0. Bueno, este resultado, que se puede demostrar a partir de la definición del límite, pero que no lo vamos a hacer, es bastante intuitivo, porque si el límite de f de x es infinito sin signo, quiere decir que el módulo de f de x es un número cada vez más grande y más grande y más grande a medida que el x se acerca a. O sea, el valor absoluto de f de x es cada vez más grande. Entonces, el valor absoluto de 1 sobre f de x, como esto se hace cada vez más grande en valor absoluto, el valor absoluto de esto va a ser cada vez más chico. Y entonces 1 sobre f de x va a ser un número cuyo valor absoluto está tendiendo a 0. Ahora, si el valor absoluto del número tiende a 0 es porque el número está tendiendo a 0. Entonces, esta implicación es bastante intuitiva. Y al revés, si 1 sobre la función tiende a 0, es porque esto que está dividiendo tiene que ser algo que es cada vez más grande, ¿no? Cosa que al hacer el cociente nos da algo cada vez más chico. ¿Cada vez más grande en qué sentido? En que su valor absoluto es cada vez más grande, sin importar el signo. Entonces, si 1 sobre f se hace cada vez más chiquito, es porque el módulo de f tiene que ser cada vez más grande. Y eso es lo mismo que decir que el límite es el infinito sin signo. Entonces, esta es una relación muy importante porque nos va a permitir deducir unas cuantas cosas y además, en muchos casos es más fácil trabajar con límites finitos. Es decir, si yo quiero justificar que un límite es infinito, bueno, quizás sea más fácil invertir la función y justificar que ese límite da 0. Vamos a ver algún ejemplo muy sencillo.
Supongamos que quisiéramos probar que el límite para x tendiendo a 0 de 1 sobre x a la n es infinito, cualquiera sea el exponente, que en este caso lo estamos tomando natural. Entonces, ¿cómo probamos esto? Bueno, esta propiedad dice que si yo en lugar de tomar este límite, tomo el límite invertido, que sería hacer esto, 1 dividido 1 sobre x a la n, y lo calculo, bueno, 1 dividido 1 sobre x a la n, eso es lo mismo que esta fracción ponerla en el numerador pero dada vuelta. Es decir que esto es lo mismo que xn sobre 1. Y este límite, como esta es una potencia positiva, natural, y el x está tendiendo a 0, esto da 0. Quiere decir que el límite de esta función invertida es 0. Entonces este límite va a tener que ser infinito. Entonces vamos a seguir por arriba. Vamos a llamar a esto 1. Y entonces de la condición 1 va a salir que el límite para x tendiendo a 0 de 1 sobre x a la n es infinito. Por supuesto, cuando el n es natural, como habíamos dicho. Un segundo ejemplo podría ser ver qué pasa con el límite para x tendiendo a 0 más, por ejemplo, de 1 dividido logaritmo de x. Bueno, en este caso, nuestro dato es lo que pasa con la función que está acá. Entonces, ¿qué sabemos? Que el límite para x tendiendo a 0 más del logaritmo de x es infinito. Bueno, podríamos poner que es menos infinito, ¿no? Pero si el límite es menos infinito, también podemos decir que es infinito sin signo. Entonces, como este límite es infinito, la propiedad que enuncié recién dice que si yo lo invierto, va a tener que dar 0, que es lo que queremos dar. O sea que, digamos, este resultado se puede usar para los dos lados. Si sabemos que un límite es infinito, 1 sobre ese límite, esa función, va a ser 0. Y si sabemos que 1 sobre una función es 0, es porque el límite de la función tiene que ser infinito. Ahora vamos a ver un poco de operatoria con infinito. Vamos a plantear una serie de situaciones que es usual que se presenten y vamos a poder, que en ciertos casos, vamos a poder decir qué es lo que está sucediendo. Entonces, el primer caso que vamos a mirar es, tenemos una función que tiene un límite a, límite de f de x cuando x tiende a esa, donde este a podría ser un número que no sea 0, o podría ser un infinito directamente. Y tenemos el límite de otra función, g de x, que sabemos que da infinito. Perdón, 0. Entonces tenemos una función que tiene un límite a, que puede ser un número distinto de 0 o un infinito, y una función cuyo límite es 0. Entonces, en este caso vamos a poder decir qué pasa con este límite. O sea, ¿qué pasa con el límite de una función donde el numerador tiende a un número distinto de 0 o directamente infinito y el denominador está tendiendo a 0? La idea es que esto va a dar infinito.
Esto se simboliza, esto no es una igualdad en el sentido estricto, sino que es un símbolo, pero que puede ayudar cuando se presenta la resolución de problemas, es que un número A dividido 0 es infinito. Incluso si este A no es un número, sino es un infinito. Siempre y cuando este A no sea 0. O sea que esto sería válido si A es un real que no es 0 o el A es directamente infinito. Es decir, un número distinto de 0 dividido 0, que aparecería en un límite, tendría que darnos un límite infinito. Y un infinito dividido 0 también nos daría infinito. Esto no es una igualdad en el sentido algebraico, ¿no? Es una forma, una ayuda a memoria para recordar este caso. La demostración de esta propiedad que tenemos acá la podemos hacer como sigue. Yo quiero probar que este límite es infinito. Lo que puedo hacer es invertirlo y ver que da 0, usando la propiedad que acabamos de ver. Entonces tomamos límite para x tendiendo a de 1 dividido f de x sobre g de x. Esto es límite para x tendiendo a de g de x dividido f de x. Y eso podríamos decir que es límite para x tendiendo a de g de x por 1 sobre f de x. Este que está aquí, por dato, tiende a 0. Y este cociente, que está aquí, 1 sobre f de x, bueno, hay dos posibilidades. Si el a es un número, como estamos suponiendo que no es 0, esto podría ser 1 sobre a. Eso sería en el caso que el a sea un número, y como no es 0, tiene sentido que pongamos 1 sobre a. ¿Por qué? Porque este está tendiendo a 1 y este estaría tendiendo al a y el a no es 0. Entonces, esto podría dar 1 sobre a. También podría estar el caso que este tienda a infinito, o sea que este a sea infinito. Pero entonces, si esto tiende a infinito, 1 sobre esto tiende a 0. Quiere decir que este límite, el de esta parte, o da 1 dividido da o da 0. Con lo cual, siempre va a quedar un número. Si a ese número lo multiplicamos por 0, esto da 0. Entonces, como el límite de 1 sobre esto es 0, quiere decir que esto está tendiendo a infinito y eso es lo que queríamos probar. Entonces, ahí queda establecido que el límite de una función que tiende a un número que no es 0 a infinito dividido algo que tiende a 0 da infinito. Vamos a ver un ejemplo sencillito de esta propiedad. Tomemos límite para x tendiendo a 1 queremos ver qué pasa con este límite. Cuando x tiende a 1, esta parte es 1 cuadrado más 2 menos 3 tiende a 0 y esto tiende a 0. Entonces estamos en presencia de un 0 sobre 0 que sabemos que es una indeterminación. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a
Teniendo en cuenta que esto se anula cuando x es 1 y que esto se anula cuando x es 1, vamos a factorizar los polinomios. La cuenta la pueden hacer ustedes. El polinomio de arriba se factoriza como x menos 1 por x más 3. Y el polinomio de abajo es x menos 1 al cuadrado. Entonces, si simplificamos, cancelando este con este, queda x más 3 dividido x menos 1. Donde esta parte, cuando x tiende a 1, tiende a 4, o sea, el número 4, y esto tiende a 0. O sea, tenemos el caso en que una parte tiende a un número que no es 0 y el denominador tiende a 0. Entonces esto es infinito.